Hola, bienvenidos a Riel Leyendo, yo soy Eira y en este video les voy a compartir las últimas lecturas que hice en el 2023, que fueron de los meses de octubre, noviembre y diciembre, porque tengo súper pendiente hablarles de esos libros los últimos libros con los que terminé el año, que en total fueron 17 libros. Este video no sé cómo va a salir. Voy a intentar ser lo más breve posible porque ya varios de estos libros les he hablado, ya sea en los mejores y peores libros, también en varios reading blogs, entonces intentaré no demorarme demasiado. Sin más, vamos a empezar. Vamos a empezar con octubre, que en octubre hice 6 lecturas. La primera lectura que hice en octubre fue Todo Ángel es Terrible de Gabriela Rábago Palafox, porque estábamos, como ustedes saben, en Spooky Season y yo soy una persona que lee de acuerdo a la temporada. Este libro yo lo compré en la FIL de Guadalajara del 2022 y de hecho entré a la conferencia donde Lola Ancira lo presentó. Ella fue la que salvó esta obra de Gabriela Rábago porque es de la colección Vindictas y esta colección se encarga de tratar de visibilizar autoras que han quedado olvidadas en el tiempo y también tratar de rescatar esas obras que ya es muy difícil conseguir, y una de ellas es esta. Me llamó mucho la atención cómo la vendió, porque al parecer esta autora de hecho tiene un relato que se llama Pandemia, que ganó un premio de ciencia ficción ahí en el 1988. La autora siempre toca temas, bueno, frecuentemente toca temas sobre el prejuicio del VIH, más en aquella época, y también sobre la homofobia. Este fue mi primer acercamiento con la autora. Se podría decir que es una novela de iniciación, de coming of age. Para mí fue algo perturbadora, para serle sincera. Y la novela de qué va, básicamente te presentan a Octavio. Octavio es el narrador de esta novela. Recibe un telegrama de su hermano que al parecer va a ir a visitarlo y le pide que lo recoja en el aeropuerto. Octavio le está hablando al lector, está hablándole a alguien, pero tú como lector sientes que te está hablando a ti, y te remonta a una época en su infancia donde nos empieza a relatar cómo eran las cosas con su familia, con su hermano, porque este telegrama es tan importante que lo haya recibido. Nos empieza a relatar las cosas cuando era niño. Empezamos a darnos cuenta de la admiración tan grande que tiene por su abuelo y por su hermano, de la ausencia paterna, de que su mamá está súper enferma, o sea, todos los problemas que tiene familiares y varias cosas que pasaron que lo afectaron de alguna manera como que haya desarrollado ciertas actitudes medio perturbantes. De las cosas buenas es que yo amé la estructura del libro, porque me encantó cómo empezó Octavio narrándole al lector y al final cierra volviéndote al presente, donde te das cuenta por qué el telegrama es impactante que lo haya recibido, ¿no? Me encantó el estilo de Gabriela Rábago Palafox, me encantó cómo escribe, quisiera leer más de ella. Otra de las cosas que me interesó fue que entra mucho en la psique del protagonista. Yo siento que esta novela podría ser perfecta para gente que estudia psicología o que le encanta como que analizar a los personajes, porque hay ciertas cosas que el protagonista hace que está interesante evaluar y entender por qué las hace, o sea, de dónde viene todo eso, porque siento que esta novela podría identificarse como el origen de un villano. Creo que lo único que yo podría ver malo es algo muy personal. Hay mucha tortura animal, que es un trigger warning, una advertencia para la gente que tampoco le gusta leer este tipo de cosas. La verdad es que trato de evitar este tipo de lecturas. Si yo hubiera sabido que contenía este tipo de cosas, yo lo hubiera esquipeado totalmente. No puedo decir que lo disfruté, simplemente fue para mí una lectura muy interesante, y aparte también es como apoyar la labor que está haciendo Vindictas de visibilizar este tipo de obras pues que han sido perdidas en el tiempo, ¿no? Mi segunda lectura fue un audiolibro y fue Flores en el Ático de B.C. Andrews. Flores en el Ático es una saga bastante popular. A mí me lo contaron cuando yo estaba en la prepa, y de hecho Ramón leyó los 2 primeros libros y él también me los contó, entonces yo ya tenía como que una idea de qué iba. Luego vi la película y, como les digo, yo tenía un prejuicio muy grande pensando que esta novela hablaba de incesto, que ese era como el tema principal, y dije, bueno, le voy a dar una oportunidad a ver qué pasa, y la verdad es que B.C. Andrews me dio una cachetada. Les contaré de qué trata si es que no saben absolutamente nada. Esta es una saga de 5 libros. De hecho, la saga se llama Dollenganger y fue publicada entre los años del 79 al 87. El género es horror gótico. Básicamente nos presentan a esta familia perfecta de 4 hijos donde el papá muere trágicamente. No se ven forzados los niños a irse a vivir con los abuelos, que hasta ese momento ellos no sabían absolutamente nada de los abuelos. Se ven forzados a encerrarlos en el ático
ático porque el abuelo no sabe nada de ellos al parecer, mientras la mamá intenta convencer al abuelo de que todo está bien, los niños tienen que vivir en el ático, ¿no? La novela es como, ¿por qué tienen que vivir en el ático? ¿Por qué los abuelos no los quieren? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir encerrados en el ático por tanto tiempo? ¿Qué tantos secretos esconde esta familia? Está muy interesante todas esas intrigas con las que inicia la novela. Para mí, de las cosas buenas es que darme cuenta que el incesto no era lo importante. O sea, el incesto es una consecuencia de ellos estar encerrados tanto tiempo a esa edad y con tanta presión y tanto como que insinuamiento sobre ellos. También me encantó el drama familiar. O sea, yo vivo por el drama. Me rindió cuentas totalmente en ese aspecto. También los twists o los como giros de tuerca de la novela fueron impresionantes, fueron muy buenos. Pero como yo ya lo sabía, tal vez es un aspecto negativo porque, al menos personal, porque como ya yo sabía de qué iba, no logró impresionarme tanto como lo hubiera hecho si yo hubiera entrado a la novela con cero conocimiento sobre ella. Y pues otra cosa muy importante es que el libro es bastante simple. O sea, la escritura de V.C. Andrews era muy sencilla, muy básica, muy accesible, porque V.C. Andrews misma lo dijo en su tiempo que ella escribía para entretener. No escribía como que rimbombante o decorado. Ella era como que a lo que voy a contar la historia y voy a hacer que la gente nada más lo escuche, lo lea y lo disfrute. Yo quiero que una persona no pueda dejar una historia y no poner ningún obstáculo sobre la escritura. Pues eso, o sea, no vas a encontrar una escritura así como wow, maravillosa, impresionante. Simplemente te está contando algo. Y creo que esta novela es perfecta para ese tipo de como binge reading. Yo le puse 4 estrellas porque en serio la disfruté mucho. O sea, me gustó. Fue una muy buena historia y sí le voy a seguir a la saga. De hecho, ya quedé con Kim de que tenemos que seguirle a esos libros. Y bueno, mi siguiente lectura fue mi manga del mes. Y como era octubre, quería leer algo de terror. Y pues obviamente teniendo a nuestro mangaka de terror de cajón, Junji Ito, me elegí los 2 volúmenes de Gyo. Por eso lo elegí, porque solo eran 2 volúmenes y quería algo ligero, algo sencillo, porque me venía leyendo como series muy largas. Estos 2 fueron publicados en los años del 2001-2002. Se puede considerar entre los géneros de ciencia ficción, horror, y básicamente se trata de esta pareja que viaja a Okinawa y empiezan a percibir un olor muy extraño, un olor como putrefacto, y de la nada se encuentran como un pescado con 4 patas que los está persiguiendo y se les hace súper extraño y todo, y obviamente perturbante. Y pues ya ahí empieza la historia y pues empiezan a ocurrir más cosas, ¿no? Más cosas perturbantes y más olores putrefactos. A mí lo que me gustó mucho, pues obviamente cajón va, la ilustración de Junji Ito es también muy perturbadora, muy horripilante, muy asquerosa. Es magnífica como Junji Ito retrata este tipo de escenas. O sea, miren solamente esta portada. Yo estaba muy asqueada leyendo este libro. En las historias que he leído de Junji Ito, siento que aquí es la primera vez que leo que explica por qué pasan las cosas, y creo que de ahí viene el lado de ciencia ficción que le mete a la historia. La otra cosa interesante que se me hizo, a diferencia de otras, es que mete como un contexto político a la historia. Yo no lo había visto en otras historias tampoco de Junji Ito y se me hizo bastante interesante. Otro es que este manga traspasa los sentidos. Este manga te logra transmitir las sensaciones, el olor. Este es un ejemplo perfecto de historias que huelen. Mientras lees, estás oliendo todo lo que están percibiendo los personajes. Entre las cosas malas, en sí la historia principal no tiene una profundidad impresionante. Simplemente creo que fue creada para impactar y es una muy buena historia de terror. Siento que es una historia perfecta para esas películas como las de B-movie horrors, que es como que gore, más así como sesos y todo, que en sí mostrarte una historia como súper profunda, desarrollo de personaje. O sea, no, nada de eso. Simplemente es una historia de terror muy entretenida, muy buena. Yo siento que es bueno para empezar con Junji Ito. A mí me gustó mucho, pero siento que no para nada supera a Uzumaki. Uzumaki está como que por acá, pero sí, me gustó bastante. Ahora la siguiente libro que leí fue Una cabeza llena de fantasmas de Paul Tremblay. Este lo leí para una lectura conjunta con unos amigos aquí en Tijuana. De hecho, Ramón fue el que eligió la lectura y yo nunca había, o sea, yo había visto el libro rondando, pero no es como que me había llamado la atención
atención. Pues lo escuché en audiolibro, de hecho esta es la copia de Ramón. Seguimos a Mary Barrett, que es la sobreviviente de una tragedia familiar y empieza a revivir su historia que pasó hace como 15 años, algo que le pasó a su hermana como una posible posesión, todos los eventos alrededor de eso en aquella época cuando creo que ella tenía como 10 o 13 años, no recuerdo muy bien. La novela es como terror psicológico y las cosas buenas que yo vi en el libro fue como los guiños que hacía a otras películas o historias de terror. También siento que era como un homenaje, como una obra en honor a todas esas libros, historias detrás. Lo que me gustó también es que es un contexto 2000ero, está muy de moda los reality shows y también como que en una época de recesión económica y es como ver lo que la familia tuvo que hacer para poder sobrevivir en aquella época. Y si es que son fans de historias de terror, tal vez les puede gustar mucho esta historia. A mí lo que fue la cereza del pastel fue que las referencias que hace a Shirley Jackson y más que nada a Siempre hemos vivido en el castillo, porque esa es una de mis novelas favoritas. El ejemplo perfecto pues es que la protagonista comparte el mismo nombre que la protagonista de Siempre hemos vivido en el castillo. Aquí es Mary Barrett y con Mary Cat de ese libro, ¿no? De Shirley Jackson. Yo vi que esta novela tenía muy malas reseñas en Goodreads y la mayoría era porque pensaban que era un libro que te va a asustar o que te va a dar miedo y así, y creo que aquí fue el culpable este señor de aquí, no sé si lo alcancen a ver, pero ese señor vende la novela como me mató de miedo y yo así como güey, no es para tanto. Yo siento que no es una novela para causarte miedo, aunque hay una escena que es la escena de la mesa, porque yo lo estaba escuchando en audiolibro y es cuando la hermana empieza a hacer varias voces y yo estaba muriéndome de miedo en esa escena. Pero aparte de esa, siento que la novela es más como que poner al lector en duda de que no sabe si es una posesión o no sabe si la morra tiene alguna neurodivergencia o algo así, o si la morra nada más está mintiendo. Casi toda la novela está intrigado por eso y no sabe si la novela te lo va a contestar en algún punto. Yo estaba entre 4.5 5 estrellas, pero hasta este momento yo creo que sí va a tener las 5 estrellas porque me gustó muchísimo y de hecho lo quiero releer porque como lo escuché en audiolibro, siento que en audiolibro se te pierden muchas cosas, muchos detalles se te van, pero bueno, sí, muy muy buen libro. Y después me leí una compilación de cuentos de Mariana Enríquez, el de Los peligros de fumar en la cama, y como se darán cuenta no lo tengo. Ya lo vendí, ya dejó mi librero, ya lo mandé a volar. Antes de leer este libro solo había leído Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez y fue una novela que a mí me encantó, me gustó muchísimo y por eso tenía muchas ganas de leer los relatos porque le echaban muchas flores y los ponían como que en un pedestal los relatos y así, ¿no? Y pues ya había tenido la oportunidad de leer un relato de ella que es La casa de Adela, que tiene relación con Nuestra parte de noche. Y en esta compilación en específico son 12 relatos. Es su primera compilación, fue publicada en el 2009 y lo que me gustó es que toca temas muy interesantes sobre la mujer, pero de una manera como perturbadora. En general, mis relatos favoritos fueron 4. Mi relato favorito fue El aljibe. Me gustó mucho porque toca los problemas de los ataques de ansiedad y del tenerle miedo a todo, aunque sí tengo que aceptar que se me hizo un poco predecible, bueno, no un poco, muy predecible, pero eso no le quitó valor a la historia me gustó mucho y también porque mete algo de toques de brujería en el libro, ¿no? El otro que me gustó fue Carne y ese cuento es más como que lo que puede llegar a ser un fandom por una persona que idealizan y pues está muy perturbante al grado al que pueden llegar. Obviamente lo mega exageró, no creo que eso pase, espero. El otro que me gustó fue Chicos que faltan. Este se me hizo muy interesante y siento que es un cuento, un relato que estaría perfecto para ser ilustrado por Junji Ito, porque básicamente es una chica que trabaja en un departamento de desapariciones, jóvenes que desaparecen, después empiezan a aparecer estos jóvenes, pero lo raro es que aparecen cuando ya los habían encontrado muertos o aparecen muchos años después con la misma edad en la que desaparecieron. Entonces eso está súper extraño y sí se me hizo así medio paranormal, muy perturbador. Y el otro que me gustó fue el que terminó la compilación, que es el de Cuando hablábamos con los muertos. Para mí ese fue de los mejores, o sea, terminó con broche de oro porque habla de fantasmas, incluye la ouija y entonces como que está
está muy tenebroso, no sé. Me recordó hasta la película de Talk to Me, como ese vibe me dio. Si se fijan, entre las cosas malas es que de 12 relatos solo me gustaron 4. Los demás se me hicieron muy... como que empezaban bien, tenían buena premisa, pero terminaban en nada. Como que no me dejaban absolutamente nada y hasta se me hicieron varios olvidables. Entonces, no sé, como que tal vez me vi un poco decepcionada por los relatos, porque a lo mejor esperaba bastante. El relato que más odié, no odié, sino que el que más me decepcionó fue el relato que da nombre a la compilación. ¿De qué fue ese relato? O sea, no entendí nada. Alguien explíqueme. No sé cuál fue el punto. Pero bueno, en general le puse 3 de 5. O sea, no fue una mala compilación. Fue más que nada mi decepción de que yo esperaba bastante de Marianita y no me lo dio. Y ya cerrando octubre, el libro con el que cerré octubre y con el que mandé a la chingada todo mi TBR básicamente fue Frankenstein de Mary Shelley. Yo siento que 2023 fue el año de Frankenstein. Yo siento que mucha gente estuvo leyendo Frankenstein. Creo que tuvimos una lectura conjunta global así como inmensa y estuvo muy interesante ver como todas las perspectivas y toda la gente que había disfrutado el libro. Yo lo leí porque me metí a un club de lectura aquí en Tijuana presencial y lo estaban leyendo y dije, pues voy a aprovechar para releerlo porque tiene un montón de años que lo leí. O sea, yo lo leí cuando tenía 16 años, o sea, estaba súper morrita. Pues lo leí en español en una edición pitera y yo que tenía muchas ganas de leerlo en inglés con las palabras que usó la señora Mary Shelley, bueno, la joven Mary Shelley, ¿no? Siento que todo el mundo sabe qué trata, pero si no lo saben, básicamente habla de Victor Frankenstein, que está muy entrado en sus estudios y en la ciencia y en la naturaleza y cosas así. Y cuando entra a la universidad, muy ensimismado en esto, decide crear vida porque en aquel tiempo estaba sonando mucho en la época el hecho de crear vida con electricidad. Era algo que daba como entre miedo y morbo y Mary Shelley lo mete aquí como para la historia de terror, ¿no? Y pues ya Victor Frankenstein decide darle vida a este monstruo que va a ser su creación y su tormento. Cosas que yo amo de este libro, pues es la escritura de Shelley, es maravillosa, me encantó. El monstruo de Frankenstein, lo amo. Todos los monólogos del monstruo en esta novela son fantásticos, todo su desarrollo. La estructura de la novela, una novela que empieza en el presente y luego se remonta al pasado. Y esta novela en particular empieza con cartas y nos va narrando dentro de esas cartas lo que va pasando, ¿no? Está muy interesante eso. Las emociones que te transmite la novela, desesperación, ira, desesperanza, desgracia, venganza, decepción, no sé, súper triste el drama, es demasiado. Para mí se me hace un libro súper profundo. Yo siento que es un libro que puedes releer muchas veces y cada vez que lo relees vas a sacarle algo, vas a analizar un tema nuevo. Es eso, como que los temas que toca, creo que cada quien se podría engranar en diferente, como la búsqueda del conocimiento, la ambición, el aislamiento, la soledad, el rechazo, como que diferentes cosas muy interesantes que toca Shelley en este libro. Creo que lo único malo es que al inicio se me hizo muy complicado leerlo en inglés. Siento que como es un inglés muy viejo, se me hizo complicado meterme a la historia totalmente. También las palabras que usaba Shelley, hay algunas palabras que repetía mucho. O sea, ¿quién soy yo para criticar a Mary Shelley, la neta? Pero sí me di cuenta de una palabra que lo usaba todo el tiempo. Entonces ya que supe qué significaba, ya casi podía fluir en el libro, ¿no? Que la palabra es countenance o algo así, que significa como expresión facial o cara. Entonces siempre la usaba. El libro vale mucho la pena. Es un libro muy muy bueno. De mis libros favoritos también. Y ahora sí, pasamos a noviembre. Que noviembre la verdad fue un mes muy caótico y solo leí 4 libros. Que en realidad fueron como rollovers o libros que ya venía leyendo en octubre. Y el primero que leí creo que fue como un quick win. Me empecé a leer Frontera Interior de Astrid López Méndez. Básicamente es un ensayo de Astrid López y es en torno a la poesía, la literatura, a cosas personales y así. Al inicio me llamó la atención porque hablaba sobre su relación con la poesía y de que no lograba conectar mucho con la poesía, y yo siento que es algo que a mí me pasa, como que siento que la poesía y yo tenemos como que una barrera y yo no puedo pasar ahí. Entonces me sentí muy identificada con la autora, pero conforme pasaba las páginas como que sufrí una desconexión con la autora. El tema se me fue haciendo como que muy aburrido, como que no tenía sentido algunas cosas, y ya como que dejó también la autora de conectar con las cosas que escribía. Ya siento que se iban siendo menos personales. Siento que fue más como una colección de fragmentos y citas que me parecieron como muy desordenadas, muy dispersas. Yo a muchas no les vi sentido
sentido. Lo terminé por terminarlo porque la verdad es que después de la primera parte ya no le vi nada bueno. Pues empezó muy bien, pero me perdió completamente en el camino. Creo que al de Frontera Interior le puse 2 de 5. El segundo libro que leí en noviembre fue Algunas margaritas y sus fantasmas de Polly Jongitud. Lo empecé escuchando en audiolibro y el audiolibro es horrible. Fue la peor experiencia y mejor decidí dejar el audiolibro porque en serio está muy feo narrado y empecé mejor a leerlo en físico. Esta novela o la historia principal es esta familia donde la mamá tiene 2 hijos, uno de ellos la va a cuidar y el otro está muerto. Entonces la mamá tiene un duelo extremo por por el hijo que murió. Le hace mucho rechazo al hijo que lo está cuidando. Es vivir este duelo en esta familia y aparte también la mamá está quedando muy mal por el duelo y creo que la mamá está teniendo Alzheimer, entonces también es como que la relación del hijo que está vivo con la mamá. El punto es que la mamá le quiere encontrar una muertita a su hijo muerto para que lo acompañe en el más allá, ¿no? Y aquí es donde entra esta otra historia de esta otra morra que es fotógrafa y que ella creo que tiene una hermana que está a punto de morir, creo que tiene cáncer. Aquí es donde las historias se entrelazan de alguna manera, pero dentro de esas 2 historias mete otras 2 historias de personajes súper random, que una es de Alan Turing, que es el que creó la prueba de Turing, y también habla sobre Joseph Mary, que es el hombre elefante como fue llamado, porque esta persona nació con malformaciones en su cuerpo. Pues también habla sobre el rechazo que recibía esta persona en aquella época. De las cosas buenas pues fue el inicio, o sea, como que la historia principal me encantó, de la mamá con su duelo y el hermano sintiendo el rechazo de la mamá por el otro hermano, pero ya cuando la historia se fue a tratar de meter muy a fuerza lo de los feminicidios y luego meter las historias de estos 2 personajes que siento que no tenían nada que ver, esos fragmentos duró demasiado, eran capítulos enteros. Ya llegaba un punto donde yo ya estaba harta de leer de estos 2 personajes que no me daban nada a la historia. Si hubiera tratado de darle más importancia a lo de los feminicidios y darle sentido con la historia principal, yo creo que hubiera sido una mejor lectura para mí, pero a mí me perdió con esos dos relatos que metió de la nada. Entonces este también ya está en venta. Mi siguiente lectura que tuve en noviembre fue Dark Tales de Shirley Jackson, y este libro lo estuve leyendo durante los meses de octubre y noviembre, y es que sí son bastantitos, son 17 relatos, entonces me di mi tiempo. De hecho ya hubo hasta personas que me decían, güey, ya terminas el libro, porque yo lo mostraba en todas partes. Pero bueno, esto lo leí con Priscila de la biblioteca de Blue Rose. Lo leímos juntas, lo estuvimos discutiendo. De hecho, creo que todavía nos faltó discutir la última parte, pero estuvo muy interesante tratar de analizar cada relato, también con la vida de Shirley Jackson. Y creo que la mayoría de los relatos se pueden identificar como terror doméstico, porque casi todos ocurren en una familia o le ocurren a una esposa, ocurren dentro de un hogar o dentro de como que de casas, de suburbios. El terror de Shirley Jackson no es paranormal, es más como de los humanos, y siento que eso da más miedo aún, como saber que es algo que puede pasar. Te meten una tensión muy extrema, son más como esos terrores del día a día. Siento que es como más como terrores de ansiedad o de incomodidad o ese tipo de cosas. No es como que tampoco algo que te va a dar miedo, simplemente yo creo que te puede poner incómodo. Entre los relatos que más me gustaron pues fue The Possibility of Evil. Ese fue mi favorito porque habla de una señora que ya está viejita, que vive en un pueblo así súper como un pueblito mágico, y que todos la ven como la viejita bonita y todo, pero la señora le envía cartas de odio a la gente del pueblo, como diciendo chismes y rumores y cosas así, ¿no? Luego también me gustó una que se llama La Visita. Creo que ese relato fue el único que se me hizo diferente a los otros relatos porque es más como paranormal, más fantasmagórico, y me recordó mucho a La Maldición de Hill House. Es un relato que te transporta a una época. Lo sentí como muy gótico, como Jane Eyre, porque habla de un castillo. Mi último favorito fue The Good Wife. A mí lo que me gustó de esto fue porque yo siento que The Good Wife o La Esposa
esposa buena, es la representación perfecta de lo que va esta compilación, que es terror doméstico, porque habla sobre una esposa que está siendo gaslighteada por el marido. Esa historia, a pesar de que fue un poco predecible, me gustó muchísimo. Yo en general, yo creo que le di un 3.5, 4 a esta compilación. La verdad es que a mí me gustó mucho y quiero seguir leyendo a Shirley Jackson. Se me hace increíble que aún no he leído La Lotería, que es como de sus obras más famosas. La lectura con la que terminé en noviembre, quería terminar con algo bonito, algo que me reconfortara, y leí The Tea Dragon Tapestry de Kay O'Neill. Este libro ya es el tercer libro que termina la saga de los dragoncitos de té. Fue perfecto porque yo lo quería leer obviamente en otoño, lo quería leer justo en la época otoñal, porque miren esta portada tan preciosa, y me encantó porque le da seguimiento a la historia del primer libro, logra como concluir esa historia, y como siempre la ilustración de Kay O'Neill a mí me encantó, o sea, fue tan preciosa, y esta historia va en diferentes tiempos porque va de entre otoño a invierno. Entonces yo siento que esta es una perfecto libro para leer en esa transición entre otoño e invierno. Ahorita que está de moda lo de fantasía cozy, esto es perfecto, lo de los dragones de té. Ay, si escuchan a alguien llorando, es mi bebé, la Katara. La tuve que sacar porque estaba haciendo mucho desmadre y subiéndose, entonces tuve que sacarla, y él le enoja mucho estar afuera de la oficina. Ahora sí, ya llegamos a diciembre, y en diciembre me leí 7 libros, y pues empecé con el libro que se iba a convertir en mi mejor lectura del año, que es Los restos del día de Kazuo Ishiguro. Ya les he hablado de él bastante, intentaré ser breve. Este lo escogí yo para nuestro club de lectura mensual con Ramón y unos amigos de aquí de Tijuana. Kazuo Ishiguro normalmente ustedes lo conocerán como el autor que escribe ciencia ficción como Clara y el Sol, Nunca me abandones, que tiene una película buenísima. Básicamente este trata de las memorias de un mayordomo en sus mejores tiempos en un castillo de ahí en Inglaterra que se llama Darlington Hall. En ser del servicio era algo súper importante para mucha gente, o sea, pertenecer a este grupo de servicio, de ser mayordomo, de ser no sé qué, o sea, como que ama de llaves y todas esas cosas, era algo como de mucho honor, de mucho orgullo. También tiene mucho contexto político de la época entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Fue sus años de gloria o sus años de oro, donde servía mucha gente, donde mucha gente iba a su casa. Es muy introspectivo la novela, te transporta a esa época, rememora todas esas cosas que sacrificó por el trabajo, por servir. También habla mucho sobre el honor de ser mayordomo. Es muy nostálgico el libro. En este viaje que hace física y mentalmente se está dando cuenta de cosas que perdió, y es muy triste y muy desolador. Y por ejemplo, si a ustedes les gusta Downton Abbey, yo siento que les va a gustar muchísimo este libro porque da muchas vibras de eso. No sé, yo estoy enamorada quedé de este libro. Cuando lo terminé chillando. Terminé chillando. Y bueno, la segunda lectura que hice fue un audiolibro, y fue Debajo de la Casa de los Suspiros, que también fue una de las lecturas que hice para este lectura conjunta con Ramón. Este es un libro de T.J. Klune. Ya habíamos leído T.J. Klune en el año, lo leímos con La Casa en el Mar Más Azul. Yo sí estaba un poco emocionada por seguir leyendo T.J. Klune, para ser sincera, pero se me hizo muy similar la fórmula que usó con La Casa en el Mar Más Azul. Se me hizo como que la misma estructura, y eso como que me bajó un poco el ánimo, pero conforme lo estuve escuchando me logré enamorar de esta historia. Es una historia diferente, simplemente usa la misma fórmula. Me logré enamorar muchísimo de los personajes. Creo que eso es lo que hizo para mí buena la experiencia. Yo al final le puse 3 estrellas porque a pesar de que era lo mismo, de todas maneras fue algo que disfruté y fueron personajes que quiero mucho. En sí la historia se me hizo muy interesante, me logró transportar a este mundo acogedor de Limbo, que no pensabas como que el Limbo sería de esa manera. Entonces se me hizo una idea muy ingeniosa de retratar antes de pasar al más allá. Como que es una historia que te apachurra el corazón, que te da un abrazo, que es súper acogedora. Es una lectura bastante sencilla. Yo creo que me empalagué porque ya había leído de T.J. Klune algo similar. Igual no pierdo la esperanza con T.J. Klune. Es un autor que me gustó. Yo creo que le voy a seguir con otras de sus obras. Mi siguiente lectura fue Mansfield Park de Jane Austen, que también ya les hablé bastante en mi blog. De hecho, duré como 10 minutos hablando de Mansfield Park. Finalmente ya leí las 6 obras principales de Jane Austen. Disfruto mucho leer a Jane Austen. Disfruto mucho entrar en sus
mundos de caminatas en la pradera, de ir de un castillo a otro, de bailes, de visitas a otros lugares. Esta no me decepcionó, no fue mi favorita de Jane Austen, pero no me decepcionó porque sí, la disfruté mucho. Y pues básicamente nos habla de esta morrita que se va a vivir con sus tías desde muy chica y la vemos crecer en Mansfield Park junto a sus primos. Y ahí es donde conoce otras personas que van de visita y pues se dan como varias interacciones. Lo peculiar de esta novela es que es como un coming of age, la única novela coming of age de Jane Austen, porque vemos crecer a esta morrita que se llama Fanny Price. Y lo único pues medio cuestionable, que también lo mencioné en el blog, es que la relación que se da entre los primos, pero en aquella época en Inglaterra era muy común los matrimonios entre primos, entonces también es como que bueno, pues es nada más ponerte en contexto, ¿no? Pero no era como un chipeo que yo tenía en mi cabeza para nada. También pues cuestiones que toca Jane Austen en esta novela, pues obviamente el principal es sobre el matrimonio, la transacción que es el matrimonio, que no normalmente no es por amor en esta época, es más como conveniencia económica, financiera y así. Y también otros temas que me llamó mucho la atención es sobre la religión. No he investigado como la postura de Jane Austen sobre la religión, pero ya he visto que en varias de sus obras critica mucho este tema, entonces me pareció muy interesante que aquí fue mucho más vocal. Son temas que Jane Austen siempre aborda en sus obras, en la crítica social que hacen en esta época. Yo amé, pero lo único fue que yo no me enamoré del personaje de Fanny Price. Se me hizo un personaje muy mueble. Como les decía, es el mueble más mueble de Mansfield Park. No me gustaba que era un personaje pasivo, pero pude entender por qué fue así, porque debido a cómo fue criada y a cómo creció en esta novela. Y también pues el romance principal para mí yo no lo chipié, o sea, no fue como, no sé, hasta se me hizo así de pues sí, eran otras épocas, otros lugares. Se lo perdono a Jane Austen solo por eso. Y el otro libro lo voy a mencionar, pero es un libro que no terminé, es un libro que denefié: Feminismo, los escritos históricos esenciales. Este libro yo lo había conseguido en una segunda, andaba mucho en el tema del feminismo como en el 2015 y lo compré y lo tenía súper pendiente desde esa época. En diciembre me obligué a empezarlo, pero la verdad es que decidí abandonarlo porque esta compilación de escritos se enfoca solamente a escritos de Estados Unidos, de Inglaterra, como muy anglosajones. De hecho, la compiladora se justifica diciendo que no pudo encontrar escritos de feministas de otros lados y es como, se me hizo una justificación muy pobre. Y aparte, a mí lo que se me hizo medio chafa es que agarra pues fragmentos muy random de estos personajes que son como emblemáticos en el feminismo. Por ejemplo, está Mary Wollstonecraft, que es la mamá de Mary Shelley, y sus fragmentos fueron muy aleatorios. Me gustaría mejor leerla a ella aparte. Entonces también agarra fragmentos de Virginia Woolf, que pues ya la leí, y hay mucho vato, mucho señor. Como que no me interesa leer el punto de vista de un hombre en el feminismo. Creo que esto de plano no me quiero forzar a leerlo. Aparte de que lo estaba leyendo en diciembre, en época navideña, y dije, ¿qué estoy haciendo leyendo a un señor hablando de feminismo en Navidad? Entonces por eso decidí abandonarlo. Me cuesta mucho abandonar libros, para serles sincera. Entonces para mí fue un gran logro hacerme la idea de que lo iba a abandonar. Mi siguiente lectura fue una lectura bastante ligera, rápida, y se llama La multitud errante de Laura Restrepo. Este fue mi primer libro de Laura Restrepo. Yo sé que uno de sus libros más populares es Delirio, pero todavía no lo he leído. Lo escogí para el reto de taclear los pendientes. Bueno, ¿de qué trata? Básicamente nos está narrando una época de guerra donde hay mucha gente desaparecida, muchos refugiados. Laura Restrepo es colombiana, entonces imagino que está ambientado en Colombia. Tuve que dejarla entrar. Estaba llorando demasiado. Si ven estragos, es por la catara. Mira, ya empezaron los estragos. Y te acabo de dejar entrar, bebé. Bueno, como les decía, por eso no te dejo entrar, porque haces estragos. ¿Quién es la que está llorando en el fondo? Diles que tú eres. Y en esa época de guerra está todo en el punto de vista de una de las que está ayudando como este lugar de refugiados. Y ahí nos está contando cómo se empieza a enamorar de uno de los que está buscando a un ser perdido. También yo siento que es más sobre los estragos de la guerra. Todas las pérdidas, toda la desolación, como todas esas cosas, siento que es más de eso. Es una novela muy corta. Me gustó mucho el estilo de narración de Laura Restrepo. Me llamó la atención porque antes yo no la tenía en mi radar para nada.
relajadas, pero sí me gustaría leerla, de hecho quisiera leerla en delirio. Mi siguiente lectura, Mis días en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa. Este libro, yo sé que ustedes lo han visto por todas partes. Este libro está sonando muchísimo. Este libro de hecho lo leí con Matos, a Matos le gusta leer, y lo leí con Jessica de Senpasuchi. Básicamente es una chica que le va súper mal, se queda sin novio, se queda sin trabajo. Su tío de la nada le habla y le dice como que, oye, si quieres puedes venir a visitarme, yo trabajo en una librería de segunda mano y hay un departamento arriba que está libre, ¿no? En caso de quieras, que se te ofrezca para alejarte de todo eso, ¿no? Y la morra pues se va y empieza como a trabajar en esta librería. Donde está la librería Morisaki es un lugar en Japón, es un pasillo donde hay un chorro de librerías de segunda mano y es muy famoso. Yo no tenía ni idea que sí existía este lugar, se me hizo muy peculiar. La novela se me hizo bien, o sea, se me hizo como que cumplió, porque yo la leí en diciembre, como en épocas de Navidad. Y ustedes saben que esa época es una época donde quieres leer cosas relajadas, cosas cozy. Entonces para mí la novela cumplió con lo que yo buscaba en ese momento. La novela se divide en dos partes. La primera parte me encantó, que es toda la parte que habla sobre esta chica que es Takako. Tratar como otra vez de conectar con ella después de que pues le estaba yendo súper mal. Pues sí, volver a encontrarse a sí misma. La segunda parte del libro, la verdad es que yo ya no lo disfruté mucho. Fue más alrededor de la tía, que se llama Makako, creo que se llama, ¿cómo se llama? Momoko. No fue mi personaje favorito y todo era alrededor de este personaje. Se me hizo un personaje muy caótico, muy extraño, que salió de la nada como para crear caos y sacar a los personajes de su modo zen, y no me gustó ese personaje y no disfruté su storyline. Entonces como todo alrededor de ella pues no era algo que me llamara la atención. Y lo peor del libro fue una escena. Esa escena está muy incómoda, pero es una escena donde donde Takako y Momoko, sobrina y tía, están desnudas y se abrazan y empiezan a jugar desnudas. Fue la única escena cuestionable del libro. Siento también que debes ponerte como en un contexto de cultura japonesa, y como para los japoneses el momento de estar en el baño es algo íntimo y es algo personal. Como persona externa a Japón sí se me hizo muy extraño, pero por eso como que me quiero poner en ese contexto de ok, todo está bien, no sé si sea algo raro del autor. Y bueno, en general a mí me gustó mucho. Se me hizo una lectura súper bonita. O sea, si ustedes quieren una lectura relajada, una lectura para no pensar, para estar tranquilos, pues esta es una muy buena lectura que está teniendo bastante popular últimamente, pero es una historia muy básica, o sea, no va más allá, no tiene una profundidad que tú digas, wow, la historia del siglo. No, tampoco lo es. Ya estamos en los dos últimos libros, amigos, ya casi. La penúltima lectura que hice en diciembre, How to Lose the Time War de Amal El-Mohtar y McClaston, o Cómo perdí la guerra del tiempo. Pues básicamente esta lo leí también parte de mi reto de pendientes, y yo lo que sabía era de que era una novela epistolar entre estos dos agentes de bandos contrarios que están en una guerra entre espacio y tiempo, y pues se mandan cartas entre ellas y pues empieza una historia de enemies to lovers. Eso era lo que yo tenía idea. Sí me dio eso totalmente. La verdad, batallé mucho con este libro. El inglés se me hizo muy difícil. Tiene una forma preciosa de escribir estas dos personas, lo escriben preciosísimo. Estas cartas en serio están tan bellamente escritas, pero tan difíciles de leer y entender a veces, porque métanle que es una historia de ciencia ficción. Había cosas que yo no entendía, las tenía que releer y así como que se me hizo un poco complicado, y mi cerebro decembrino la verdad que estaba sufriendo muchísimo. Entonces sí tardé un poquito más de lo pensado en leer el libro, pero aún así ya cuando iba a la mitad del libro, que las cosas se van poniendo más tensas, como que me empecé a enamorar mucho más del libro. Yo sentía como que el libro iba a ser cartas, enamoramiento y ya, pero va mucho más allá. Terminó gustándome muchísimo, terminé llorando, o sea, ya al final soy muy chillona, entonces sí terminé como muy emocional en este libro, de tan invested que estaba, de tan entrada que estaba en la relación que estaban teniendo estas dos personas. Y siento también que su enamoramiento fue muy orgánico. Fue muy bonito ver ese proceso de enamoramiento de estas dos morras, y aparte también en un set de ciencia ficción fue interesantísimo, y también como el concepto del viaje en el tiempo. La verdad que esa parte a mí me quedó muy confusa, o sea, yo esa parte todavía no logro entenderla al 100,
bien cómo funcionaba lo del viaje del tiempo, lo del el mandarse cartas, tratar de mandarse cartas de la manera más secreta posible para que solo ellas pudieran encontrarla y que nadie más las encontrara, porque podría ser una traición a su propio como bando. Eso se me hizo muy confuso y sigo sin entenderlo, tal vez exija una relectura. Y pues ya, esa fue mi penúltima lectura y yo le puse un 4 de 5 porque logró enamorarme. Este es uno de los libros que posiblemente hubiera dicho no puedo con él, lo voy a abandonar, pero logró callarme la boca al final. Y la última lectura con la que terminé el 2023 fue Nuestra piel muerta de Natalia García Freire, que es una autora de Ecuador, y esta lectura básicamente la agarré como un quick win porque es una novela bastante corta. Me tomé más tiempo en leerla de la que yo pensaba, porque sí es una lectura que requiere tiempecito. No es como que esté difícil de leer, pero para mí se me hizo también un poco difícil de entender de qué iba. Y también siento que yo no estaba en el mindset, porque siéndoles honesta, siéndoles sincera, yo ya estaba en mi mente de ya estoy de vacaciones, entonces me desconecté del libro y siento que no fue una buena temporada para leer este libro porque no recuerdo nada del libro. No me acuerdo de nada del libro y estoy así como, güey, ¿qué leí? Es que les quiero ser sincera, quiero abrirme en este canal y decirles como cuando lees algo y no sabes lo que lees. Entonces mi mente ya estaba desconectada de todo. Iba leyendo, iba medio entendiendo como, ok, se trata de un güey que le tiene odio a su papá, que le tiene como rencor, están pasando cosas en su casa y llegan estos otros dos señores que quieren hacer cosas malas y está como rememorando su infancia y hablándole como a su papá que ya está muerto en el presente. Decía, bueno, si leo más tal vez pueda entender más de qué trata, pero entre más leía menos entendía y al final terminé así como... ¿de qué trató? Pensaba no hablarles del libro, pensaba como que dejarlo fuera del wrap up. Voy a tener que releerlo en algún momento donde esté más tranquila mentalmente. Siento que merece la pena porque he escuchado muy buenas cosas del libro, pero nunca logré conectar con lo que estaba pasando, entonces no sé de qué trató. Tristemente esa fue mi última lectura. Quisiera decir que This is How You Lose the Time War fue mi última lectura y que fue un buen cierre de año, entonces vamos a omitir Nuestra piel muerta porque yo ya estaba en modo vacaciones, yo ya no existía en el mundo de la lectura. Al menos no cayó en mi top de mejores lecturas. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Quería hablarles de todas las novelas que leí porque hubo muchas joyitas, muchas cosas buenas. Hubo dos en específico creo que entraron a mi top de peores lecturas. En general creo que tuve un muy buen año y ya tenía súper pendiente venir a contarles todo sobre ellas. Y espero hayan disfrutado este video y ustedes cuéntenme si han leído alguna de estas novelas, qué piensan ustedes sobre ellas, si están de acuerdo conmigo o no, déjenlo aquí en los comentarios. Nos vemos la próxima semana ya con el vlog de enero. Qué rápido, ya otra vez ya vamos a estar en el 2025 y nosotros ni en cuenta, ¿no? Pero bueno, eso sería todo. Bye.